Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Esta es la grabadora cortadora láser de 10 vatios que se llama Ortur Laser Master 3 y con ella hemos realizado el altavoz que hemos visto al principio del vídeo. Hace un montón de tiempo quería hacer este tipo de altavoz y si no es con esta máquina realmente es súper complicado, pero con esta máquina es tan sencillo como darle a imprimir una hoja de papel y que escriba un texto. Pues esto lo que hace es parecido, metemos el archivo y mandamos a la máquina lo que queremos cortar y hace el corte fenomenal y fantástico. Podemos hacer digamos cortes de 40 por 40 centímetros con 10 vatios de potencia que tiene su cabezal o su láser. Podemos cortar maderas de pino hasta 20 milímetros de espesor. Yo usé unas láminas de estas de somier, bueno, es una cama que tenía que deseché y me guardé las maderitas. Estas tienen 8 milímetros y ha sido súper fácil cortarlo. No me enrollo más y vamos a comenzar con la primera parte del vídeo, que es pasar el archivo con el portátil a la máquina y empezar a hacer todos los cortes. Lo primero que tengo que deciros es que este tipo de máquinas hace algo de humo, tanto cuando hace el corte como cuando hacen la grabación. Así que yo aconsejo sacarla a la galería o a un sitio donde esté aireado y a partir de ahí ya no tendréis problema y podréis trabajar, vamos, durante un montón de horas. Este programa es gratuito, es el Laser GRBL y es el que yo uso porque es súper sencillo, hay mejores y bueno, como para cualquier cosa, ¿no? Cuanto más azúcar más dulce, pero este que yo uso es suficiente como para poder hacer un montón de cosas y además lo que os digo, no hace falta ni aprenderlo, es súper intuitivo. Ahí ajustamos con la patita que viene el cabezal, la altura, para que haga bien el corte láser y ya está, es simplemente conectar el portátil por el cable al puerto de datos de la impresora y, bueno, de la grabadora cortadora láser y darle a estar, el archivo se va ejecutando y es como una impresora 3D, de estas típicas de filamento, pero esto en vez de imprimir lo que hace es cortar, va pasando por las coordenadas que indica el programa y va realizando el corte. Ahí tenemos el corte perfectamente hecho y tengo que hacer pues un montón más de cortes, por eso lo que os decía que hay que ir a un sitio aireado. Ahora vamos a hacer las partes intermedias, que es donde estará el caracol este que va a hacer el efecto de realce de graves. ¿Veis el humo que desprende? Bueno, pues no es mucho, pero suficiente como para que después de un rato tu casa huela como si tuvieras, pues no sé, una hoguera ahí dentro. El láser corta, que es una maravilla, es brutal. Es de LED, no es de CO2, pero aún así os puedo asegurar que tiene fuerza de sobra como para hacer proyectos de esta envergadura. Pues algún listón de madera o cuero, o bueno, hay un listado bastante amplio de materiales, velocidades, potencias en la página de Ortur para que sepamos más o menos por dónde tirar a la hora de configurar los parámetros del programa que estemos usando. Básicamente hay tres, hay más, pero los tres más importantes son la velocidad a la que se va a mover el cabezal, la potencia del láser que quieres en porcentaje, pues de un 0% a un 100%. En este caso son 10 vatios, pues haceros una idea. Y por último, las pasadas que va a realizar en el diseño. Para hacer los cortes, pues tiene que hacer a lo mejor varias pasadas o solo una, eso ya es hacer pruebas. Para hacer, como en este caso, los grabados, nada, con una sola pasada, bajando la potencia y aumentando la velocidad, pues enseguida los hace. Pero eso ya es un poco el tener la experiencia y conocer un poquito la máquina. En cualquier caso, fui haciendo madera tras madera, algún fallo cometí, evidentemente, porque como en cualquier otra cosa tienes que hacer fallos, errores para saber calibrar y bueno, sacar el máximo provecho a este tipo de máquinas. En cualquier caso, creo que está trabajando súper bien y realmente es lo que os digo. Es una máquina que tiene un montón de potencial y es muy sencilla de manejar. Es un programa
4 botones, importar el archivo. Por ejemplo, yo esto lo estoy haciendo en PNG porque son diseños que yo hice en Photoshop, los pasé a PNG, aunque también acepta JPG, BMP. Bueno, este programa, el Laser GRBL o cualquier otro, maneja ese tipo de archivos, así que por ahora súper bien. Ya tenemos hechos todos los cortes y todas las grabaciones y hemos limpiado todas las superficies porque es inevitable que quede un poquito de carbonilla porque hemos quemado la madera, aunque bueno, ha sido todo muy sencillo. Eso sí, esta máquina es bastante rápida comparado con otros modelos o bueno, otras que hay en el mercado. Esta es capaz de ir a una velocidad de 20.000 milímetros por minuto. Eso sí, cuanta más velocidad apliquemos a nuestro trabajo, menos potencia, bueno, potencia son 10 vatios, pero digamos que el láser menos tiempo va a estar en ese punto quemando, así que para grabaciones es bastante rápida, pero para cortes, como hemos visto, sí que tiene que ir un poquito más lenta. En cualquier caso, súper bien. Procedemos a hacer el ensamblaje de todas las partes y a ver qué tal se ve pieza por pieza, cómo se van poniendo. Y aquí las tenemos todas presentadas. Como salta a la vista, está espectacular. Eso sí, llevó pues algunas horas hacer todo esto. Para unirlo, pegamento de carpintero, cola blanca, bueno, ya sabéis, pegamento o cola para madera. Vamos con un pincelito ahí aplicando en toda la superficie y vamos poniendo lámina tras lámina. Para este tipo de trabajos con láminas tan finas y que bueno, realmente pueden combarse o doblarse cuando las pegas, ya que con el pegamento o la cola se humedecen y bueno, hay que tener cuidado y prensarlas bien. Yo puse este peso que es como una especie de mini yunque, que son como unos 4 kilos, y con eso sobró. Aquí tenemos el resultado final. No quise perfeccionar mucho lo que son las uniones con la cola, digamos hacerlo algo súper perfecto, porque quería que, no sé, darle como un aspecto un poco rústico, ¿no? Que se notara que lo he hecho yo, que no es comprado ni nada, simplemente son maderas que he estado cortando con la máquina láser, las he ido uniendo y ni pintura, ni barniz, ni nada, simplemente es eso, que se vea ese trabajo láser que hay detrás. Gracias al sombreado este que hice, ahora es súper fácil el poder cuadrar las partes del caracol o caracola de resonancia. Es realmente lo que hace la magia en este tipo de altavoces. Hay un montón en internet. De hecho, el diseño lo tuve que modificar en Photoshop, pero está, bueno, inspirado en otro que ya había por la red. En cualquier caso, luego, bueno, veréis otra vez la prueba de sonido qué tal y se nota un montón esos graves. Como tengo que poner la tapa superior y no podré pasar el cable o el cable eléctrico para alimentar el altavoz, eso lo tengo que hacer antes, así que bueno, voy introduciendo el cablecito por la caracola de resonancia y dejo cable suficiente por ambos extremos para poder trabajar. Luego, si es necesario, ya cortaré el sobrante y ya para cerrar un poquito más de cola y ponemos la tapa superior, que como habéis visto es con motivos de panel japonés, muy chulo y todo descargado de internet, así que si no se te da bien el diseñar, no te preocupes porque hay páginas gratuitas donde hay miles y miles de proyectos listos para descargar. Y sí, ha encajado todo como anillo al dedo. Realmente es súper fácil, como he dicho al principio, es poner el archivo, lanzarlo, hacer su trabajo y la máquina se encarga de todo. Una vez que ya tenemos montado el cuerpo central, hemos pasado el cablecito como hemos visto y ahora nos vamos a dedicar a poner la electrónica. Este es el amplificador que vamos a utilizar, son 15 vatios por canal, que inicialmente no es ningún problema, aunque veremos que un poquito sí, pero no tanto. Luego veremos, os explicaré el por qué lo digo. Hay un regulador de tensión porque el amplificador funciona entre 10 y 25 voltios y esto da 15. Está dentro del margen, pero quería que funcionara a 12. ¿Por qué? Pues mira, pues porque me apetecía y ya está. Realmente no había ningún motivo, pero así también os enseñaba un poco para lo que sirve un regulador, que hay de varios tipos, ¿no? Pero este es un regulador que
disminuye el voltaje de entrada. Si tenemos 15 lo podemos ajustar entre 0 y 15, así que simplemente tenía que darle al potenciómetro multivuelta y ajustarlo a 12, que es lo que he hecho. Una vez hecho eso, ya ponemos los cables de la alimentación, positivo y negativo, positivo rojo, negativo negro, y nos llevamos esos cables a la salida del regulador de tensión. Los pasamos por detrás y los soldamos. Todos los componentes electrónicos que estamos viendo aquí en el vídeo para hacer este altavoz los voy a dejar también en la descripción del vídeo, que a lo mejor no vais a replicar este mismo proyecto, pero os interesa tener un buen amplificador Bluetooth que funciona fenomenal. Bueno, realmente es súper económico, al igual que el regulador de tensión también, igual a alguno de vosotros os interesa, así que ahí en la descripción estará. Ponemos silicona caliente para fijar toda la electrónica en la parte posterior de nuestro altavoz de caracola y más o menos ya está la parte trasera terminada, así que vamos con la parte delantera, que es donde está el altavoz. ¿Qué pasa con este altavoz? Que es de 3 vatios y a la salida tenemos unos 15, como he dicho. Eso a máximo volumen, que si bajamos el volumen pues no hay problema, pero claro, nos hemos quedado un poco cortos. Pero como es un altavoz que tiene que ser pequeñito, no tenía de 30 vatios con estas dimensiones, que a ver los hay, pero yo tenía este y es el que estoy poniendo. De todos modos, a estas alturas del vídeo yo no sabía cómo se iba a escuchar, pero ahora os puedo decir que si inviertes en materiales buenos y que corresponde, se va a escuchar súper bien. Pero esto era un prototipo, por eso igual he cometido algún error a la hora de elegir altavoz con amplificador, con alimentador y bueno, todo eso. Ahí estamos recogiendo todos los cables en el interior del compartimento para ello, que dejé preparado, un poquito de silicona caliente para sellar, que no se escape ninguna onda acústica por la unión, y solo queda poner la base, que como veis está personalizada a Yega Speaker. Silicona caliente y en unos segundos esto está listo para probar a ver qué tal se escucha. Y aquí lo tenemos en su máxima esplendor, hecho con la impresora Ortur Laser Master 3, que os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un ojo. Ya sabéis, es una impresora súper chula, que realmente no es muy cara, son 10 vatios, suficiente de potencia como para poder hacer un montón de proyectos como este y mejores. 40 por 40 centímetros, ya veis todo lo que os cabe ahí, y yo contento con lo que he hecho y así es como suena. Pero antes dejadme deciros que he hecho otro vídeo donde conecto el smartphone a la Ortur Master Laser 3. Imprimo o grabo en un pan de molde y en un bollito y en otros materiales unas cosas mediante únicamente el smartphone, así que todo lo que podemos hacer con el portátil también lo podemos hacer con el smartphone, mucho más fácil y sencillo. Ahora sí, vamos a escuchar este altavoz de caracola.